Amigos y amigas de las alternativas educativas, el día de hoy les estamos saludando desde la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 162 de Zamora, Michoacán, y aprovechamos esta oportunidad porque se está desarrollando un coloquio de carácter internacional donde se está revisando, analizando y proponiendo alternativas desde la visión de Latinoamérica. Así que hoy nos encontramos, la verdad que muy contentos porque tenemos a un gran amigo, a un compañero, al doctor Luis Bonilla, que viene no solamente generando la discusión, el análisis, sino viene construyendo alternativas de manera muy concreta en diferentes espacios. Así que para las alternativas educativas, doctor Luis, es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido a las alternativas. ¿Cómo está, doctor? Gracias, Luis Miguel. Gracias a las alternativas pedagógicas, por supuesto, que para mí es un honor tener la oportunidad de compartir contigo, poder llegar a muchos maestros, maestras, profesores interesados en el debate sobre las transformaciones educativas del presente. Excelente, bienvenido, doctor. Y que nos hablara un poquito sobre su planteamiento del apagón pedagógico, ¿no? Lo hemos visto ya en diferentes espacios, pero de manera muy puntual, ¿a qué se refiere? Sí, bueno, hay una mutación profunda del modo de producción global del gran capital, del capitalismo, producto de las innovaciones tecnológicas que tienen una estrecha relación con las contrarreformas educativas que se vienen realizando. Nosotros estamos acostumbrados en la pedagogía crítica a decir que la educación es un sistema político. Y yo vengo señalando que esa caracterización, si bien es correcta, es insuficiente. La educación, los sistemas escolares, los sistemas educativos están profundamente vinculados a la política y a la economía. Desde sus orígenes, de la primera revolución industrial, todo el tema de la escuela moderna, el desarrollo de la profesión docente como campo científico, fue determinado por el tema económico. Ahora bien, ¿qué es el apagón? El apagón pedagógico global es el riesgo cierto de que por primera vez en las últimas décadas, en los últimos siglos, exista la posibilidad del cierre de la escuela que conocimos nosotros, la escuela de 4 paredes, pupitres, 30, 40 pupitres, un docente al frente de grupo, con aulas contiguas, un comedor, una biblioteca, un área del director. Ese modelo de escuela está en riesgo de desaparecer por muchas variables. La primera, de carácter económico. El capitalismo hoy se plantea seriamente la posibilidad de ahorrar el costo que está generando en materia de mantenimiento de los sistemas escolares, porque está explorando nuevas formas de formación para el campo laboral. Si vemos el mundo del comercio, es la primera gran mutación. Si todos vemos el modelo de consumo que existía después de la Segunda Guerra Mundial, era un modelo de consumo basado en que la mercancía llegara lo más cercano al consumidor. Lo vimos claramente en toda América Latina. Fue el periodo después de la Segunda Guerra Mundial en el cual en cada uno de los pueblos nuestros comenzaron a surgir locales comerciales, del portugués que montaba la panadería, del árabe que montaba la venta de ropa, del oriental, el japonés o el chino que montaba la venta de artefactos electrodomésticos, por decirlo de alguna manera. La idea de ese modelo de consumo era colocar las mercancías lo más cercano de donde vivía el consumidor. Y funcionó más o menos bien ese modelo hasta la crisis de sobreproducción y de crisis de los precios del petróleo de los 70, en el cual el modelo comenzó a quedar, o sea, había más mercancías que posibilidades de comprarlas. La gente ya tenía en su casa buena parte del sector más activo de consumo, tenías una nevera, una cocina, una cama, todas las cosas que forman parte de la cotidianidad, y el mercado sufrió una especie de parálisis. Y entonces el capitalismo decidió reconfigurar el modelo de consumo, incorporando dos grandes cosas. Una, la obsolescencia de las mercancías, que ya había sido probado en algunos espacios, pero generalizó el tema de la obsolescencia de las mercancías. Y en los 70 nos dijeron que había que renovar todo el stock de lo que teníamos, porque ahora la nevera era más bonita, tenía botones digitales, la cocina era más bonita, tenía un horno incorporado, qué sé yo, que la cama ahora era anatómica. Y nosotros, sin medir lo que estaba pasando, decidimos comenzar a cambiar las mercancías. Pero además incorporó un segundo elemento. El modelo que había funcionado del local del portugués,
del árabe, del japonés, por seguir con el mismo ejemplo, comenzó a mutar hacia los centros comerciales. Ahora no era la mercancía que tenía que ir lo más cercano al consumidor, sino era el consumidor que tenía que perseguir a la mercancía en el centro comercial. Y ese modelo, que lo describe muy bien Saramago en su libro La Caverna, produjo una destrucción de buena parte del empleo y del consumo que había caracterizado a la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Proliferaron los shopping, los centros comerciales, y nos acostumbramos a ir a un solo sitio donde podíamos comprar una camisa, unos zapatos, un cuaderno, una computadora, un repuesto de un vehículo, todo estaba en un solo sitio. Y eso permitió que rápidamente recogiera capital los grandes centros financieros, que tardaban mucho más tiempo llegando hasta todas las ciudades. Entonces el capitalismo logra reactivar su modelo económico y funciona más o menos bien hasta el desembarco del Internet en la década de los 90, el surgimiento del dinero plástico, de las tarjetas de crédito, y comienza a finales de los 90 y fundamentalmente a partir del siglo XXI todo el tema del consumo online. Y el consumo online comienza a reconfigurar nuevamente la economía del mundo. Los centros comerciales dejan de ser los lugares donde circula la mayor cantidad de mercancías, y la Internet comienza a funcionar como una especie de gran mercado para comprar. Hay países o ciudades hoy como Chicago, en la cual señalan las estadísticas, ya el 70% del consumo se hace desde la casa, vía consumo online, y no hay ni siquiera el comprador va al centro comercial ni a ninguna tienda. Entonces se está reconfigurando el modelo de consumo para ubicarse en la casa. Ese es un gran elemento. El segundo gran componente de esta transformación tiene que ver con la sociabilidad. Para quienes nacimos en la década de los 40, 50, 60 o 70, incluso alguna parte de los 80, la calle era el espacio predilecto de sociabilidad, de encuentro. Todos nosotros nos decían, si hace las tareas a tiempo, si se porta bien, lo dejamos salir a que juegue un rato en la calle. Era un poco la expresión común en México, en Costa Rica, en Venezuela, en Argentina, en España. Bueno, para nosotros era un premio esto, en la calle. En la calle aprendimos a jugar pelota, aprendimos a ser amigos, tuvimos la primera novia, nos dieron la primera cachetada, seguramente, todo. Era el espacio de sociabilidad. Con el auge del todo el tema tecnológico, con el desembarco de la consola Nintendo 64, se comienzan a reconfigurar mucho los imaginarios, y nosotros no terminamos de captar su vinculación con el tema educativo. Los 90, con el tema del Internet, siguió modificando el imaginario, y las nuevas generaciones, aquellos que se etiquetan como los nativos digitales, en realidad hoy, para quienes somos padres de muchachos, de niños menores de 12 años, niños o niñas menores de 12 años, en casas donde hay buena conectividad, sabemos que lo que nos cuesta sacar un muchacho a la calle. Podemos decir, vamos a comprar helado, vamos a comenzar una pizza. ¿Y qué nos dicen los muchachos? Vaya y la trae, la compra, la traen, y déjenos aquí conectados con el videojuego o conectados a Internet. O sea, la calle dejó de ser un espacio de sociabilidad. Podemos dejar la puerta abierta y no salen a la calle, juegan en línea. Claro, esta es la realidad del mundo de los niños y jóvenes en cuya casa hay conectividad. Yo no desconozco que hay un mundo, como lo decía la UNESCO, de un 60%, 63% de parte de la humanidad que no tiene conexión a Internet. Pero lo terrible es que este 37% que tiene conectividad está modelando el mundo en su conjunto. Y entonces la casa comienza a ser no solo el espacio de consumo, sino el espacio de sociabilidad. Si a esto le sumamos toda la mutación que hoy comienza a haber en el mundo tecnológico asociado a la educación, entendemos que cada vez más las grandes corporaciones, Microsoft por ejemplo, invierte hoy más del 50% de su presupuesto en arquitectura de la nube. ¿Qué significa eso? El nuevo espacio de privatización no es como lo dijimos en los 90, que querían que la escuela, el liceo o la universidad pasara de manos de la administración pública de los estados a manos de privados. Hoy esa no es la disputa de privatización. Hoy la disputa de privatización es el espacio virtual, y Microsoft está subiendo contenidos incluso a cualquiera de nosotros nos puede ofrecer. A mí de hecho me lo dijeron. Me dijeron sobre el apagón pedagógico global, grábese 5 minutos y se lo subimos a la nube. Así me lo dijo el responsable de Microsoft en la región de Centroamérica. Y si vemos que tiene suficientes visitas, te proponemos un plan de formación, un curso online, para que la gente pague $40, $50 sobre eso, 40 horas,
Y si la gente quiere estar acreditado, así me lo dijo, tenemos un convenio firmado ya con Harvard, ¿entiendes? Y podemos cobrar más para que Harvard acredite un seminario sobre el pago pedagógico global. O sea, el espacio de privatización de contenidos en la nube virtual. Y eso está vinculado a todo el proceso acelerado de generar consumo de equipos de computación en la casa, conexión a internet, que hace que hoy Lexi Devos, la secretaria de Educación de la administración Trump, pueda decir que lo que está planteado es virtualizar los procesos educativos y que el muchacho, la muchacha, el joven no tenga que ir a la escuela, sino que aprenda en la casa con el ambiente de aprendizaje condicionado por una computadora y conexión a internet, y que el aprendizaje sea acompañado de los padres o representantes, y que la escuela se convierta en lugar en el cual ir a evaluarse los aprendizajes cada cierto tiempo, en tanto se encuentra un método de evaluación virtual que no sea violable. O sea que la escuela como la conocemos está en riesgo inminente ya de desaparecer. Por eso. Y por ello el maestro también. El maestro, pero estos son los temas tecnológicos. Si a eso le sumamos la despedagogización. Yo, por ejemplo, cuando voy a cualquier sitio, universidad, hoy se me pasó por alto, pero seguramente en la tarde lo voy a hacer en el taller, le pregunto en la universidad donde forman docentes, incluso en los sindicatos de educadores, les pregunto, díganme, ustedes son pedagogos, ¿verdad? Entonces sí, díganme cuáles son los componentes de la pedagogía. Y la respuesta que recibo casi siempre es un silencio total. ¿Por qué nos enseñamos que, bueno, últimamente hemos como aceptado que la pedagogía es como ir a dar clases? Como lo que era previo a la primera revolución industrial, el concepto de maestro. El maestro es un tipo voluntarioso, que tiene paciencia para soportar niños y niñas rebeldes, entiende que tiene la paciencia para enseñar con calma, entiende cuando no había carácter científico. Y el carácter científico lo da precisamente los componentes de la pedagogía. Entonces, se nos vacía la formación docente de pedagogía real, y los propios pedagogos recién egresados, incluso muchos de los profesores que dan pedagogía, les cuesta decir algo tan sencillo como cuáles son los componentes. Pero esto es la culminación de un proceso de construcción de modas a través del tiempo. En los años 50, después de creación de la UNESCO y del Pacto Mundial por la expansión de la matrícula escolar, comienzan a generarse modas para destruir la pedagogía. ¿Por qué? Porque la pedagogía, en buena medida, su enfoque es subversivo, es una comprensión de la realidad educativa, no solo en las aulas, sino en relación con el entorno, la sociedad, y eso problematiza al que está en un proceso educativo. Y se nos dijo entonces que lo sustantivo de la pedagogía eran las didácticas, y se creó la moda de las didácticas. Es más, muchos todavía dicen pedagogías es igual a didácticas, como que es lo que queda de la moda de los 50. En los 60 se nos dijo que ya no era ni tan importante hablar de didáctica, sino que los sustantivos de la pedagogía eran la planificación, la supervisión y la dirección escolar. Todavía conseguimos muchos libros, muchos textos de esa moda de los 60 que dicen el corazón de la pedagogía es la conducción del centro escolar, la supervisión, la gestión educativa. Proliferaron los posgrados. Yo mismo soy egresado de una maestría en gerencia educativa. En todas partes de América Latina fue la moda. Para estar al día había que hacer maestrías en gerencia educativa. Pero en los 70 se impuso otra moda. Comenzó la moda y se nos dijo que no había que hablar tanto de didáctica, no tanto de gestión escolar, y que pedagogía era muy abstracto, muy general, y que lo que había que hablar era de evaluación. Que la evaluación era el corazón de la pedagogía y el centro de la actividad educativa. Y nos metieron en el vaporón del debate entre evaluación cualitativa y cuantitativa, pero convirtiendo en realidad la letra en un quantum. O sea, al final la A representaba un rango de 2 o 3 puntos en la escala numérica. Pero pasamos una década donde nadie hablaba de pedagogía, las universidades todas desesperadas, dando seminarios, diplomados sobre evaluación. Y los libros eran sobre evaluación. Y en los 80 vino la moda de más larga duración, la moda del currículum. Y se nos dijo que el corazón de la pedagogía, de la actividad educativa, estaba en el currículum. Que si cambiábamos el currículo, cambiaba la educación. Pero no había que hablar de pedagogía. O sea, la integración de todas las dinámicas de la pedagogía totalmente desarticulada. Y esta moda fue la de más larga duración, duró aproximadamente 28 años, desde los años 80, y tuvo submodas. Recordemos currículo por objetivos, currículo por contenidos, currículo
transdisciplinario, currículo interdisciplinario, currículo globalizado, hasta llegar a currículo por competencias. Y en el 2008, con todo el tema de la OCDE y la nueva generación de pruebas PISA, se nos dice que lo sustantivo es la evaluación de la calidad educativa con dos variantes: calidad de los docentes y calidad de los estudiantes o de los aprendizajes. Y esta moda es la más peligrosa, porque ya da por liquidada la pedagogía. Ya ni siquiera es referida a uno de los componentes de la pedagogía, ya nadie habla de pedagogía, sino de los procesos de aprendizaje simplemente como productos medibles. Y viene la moda de la calidad, un concepto que nadie ha definido, que yo los invito a quienes me están viendo en este momento a que busquen un concepto consensuado de calidad de la educación. No, calidad pasó a ser un comodín que sirve para todo, que en realidad en el imaginario popular es como que la educación sea mejor. Y ese sea mejor ha hecho que se construya hegemonía en la calle sobre calidad educativa. Y entonces todo ese proceso, lo que yo describo como el proceso de despedagogización, que junto a las modificaciones del mundo productivo se le añade la destrucción del concepto de escuela y de profesión docente. Lo explico brevemente. En la década de los 70, el Banco Interamericano comenzó a decir, el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el Banco Mundial, que lo correcto era hablar de facilitadores. Y eso hizo clic con toda una tendencia de la educación popular de hablar no de maestros, sino de facilitadores. Y el concepto usado por los organismos económicos construyó hegemonía. Y se nos dijo que no había que llamarnos docentes, sino facilitadores. Y empezamos a sentir vergüenza de llamarnos maestros, profes, que lo correcto, lo chic, era ser facilitadores. Y bueno, así fue llegando hasta el punto de que hoy nadie quiere colocar en su título maestro, sino tal. Lo novedoso es ser facilitador. Pero el facilitador desestructura toda la labor docente de carácter científico, porque también se nos dice a partir de los 80 que Paulo Freire dijo que nadie enseña a nadie ni nadie aprende de nadie. Y Paulo Freire, digo, yo siempre lo insisto en todas mis intervenciones, Paulo Freire, yo nunca lo había leído eso y bueno, me llevó a releer todo. Y Paulo Freire, lo que más encontré parecido es que decía: el aprendizaje es compartido, todos aprendemos juntos. Y bueno, un día buscando en internet, conseguí un video, está disponible, una entrevista en 2 partes, ya de edad muy avanzada, el maestro Paulo Freire, en el cual quien lo está entrevistando le pregunta: maestro, ¿es cierto que nadie enseña a nadie ni nadie aprende de nadie? Yo dije, clic. O sea, y bueno, en efecto, Paulo Freire, no Luis Bonilla, dice: eso es una mala lectura de mis libros, es una mala interpretación de mi pensamiento. Para que exista el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es otra cosa que se nos dijo en los 70, los 80, que no era correcto, que había que hablar solo de aprendizaje, porque hablar de enseñanza, hablar de un maestro, de una autoridad que monopolizaba el saber. Pero es Paulo Freire que dice: para que exista el proceso de enseñanza-aprendizaje, se requiere un maestro, un educador que sepa lo que va a enseñar, y un docente y un estudiante que quiera aprender. Dice nuevamente Paulo Freire, no Luis Bonilla. Lo que yo he dicho es que en esa relación dialéctica ambos reaprenden y ambos reconfiguran el conocimiento. Eso es totalmente diferente. Eso es muy diferente, porque eso no invisibiliza al maestro. Claro. Eso problematiza la labor del maestro, es otra cosa, pero reivindica el papel central del maestro. Pero entonces todo esto fue un proceso para llevarnos hasta el nivel que hoy está, de que ya ni siquiera es un facilitador de carne y hueso, no es un ser humano, sino se nos habla como el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, nuevamente en 2015, cuando colocó en su página web que la propuesta era invertir la pirámide del aprendizaje. Y ellos dicen, siempre se me olvida el nombre, que a partir de la experiencia de un educador colombiano, que para ese momento, 2015, llevaba 5 millones de descargas, de un video donde él enseñaba física, y era tan bueno explicando la física que los estudiantes, para pasar física, descargaban el video. Decía que esa experiencia debería modelar el modelo educativo del futuro, que lo que había era que identificar buenos comunicadores en las distintas áreas, grabarlos, subirlos a la nube y ponerlos a disposición para que los estudiantes descargaran y aprendieran con buenos comunicadores. Y ya la escuela no tiene... Bueno, eso lo plantea el BID en el 2015 sobre el propio papel docente. Y finalmente, dentro del apagón está el tema del aula. A nosotros se nos dijo que no había que hablar de plantel, en los 70, los 80, que no había que hablar de aula, sino que había que hablar de ambientes de aprendizaje.
que también venía de la educación popular, y es correcto. Todo el sitio donde se aprenda es un ambiente de aprendizaje. Pero yo no decía que había que ser compartido el uso de términos entre escuela, aula y ambiente de aprendizaje, sino que no habláramos de escuela, de plantel, sino de ambiente de aprendizaje. Y así entonces el ambiente de aprendizaje es aquello donde existan las condiciones para que se dé el proceso, valga la redundancia, de aprendizaje. Y por eso es que Bexi Demos termina diciendo que lo importante hoy es el ambiente de aprendizaje en la casa, donde haya conexión, internet y posibilidad de descargar contenidos. Donde ya no existe aula, ya no existe plantel, ya no existen docentes, ya no existe pedagogía. Toda esta reconfiguración es lo que yo defino como el apagón pedagógico global, pero no es el problema de algo macabro, es una realidad que está ocurriendo producto de la modificación del modo de producción capitalista. Ahora, esto que suena tan negativo, ¿cómo se puede resistir? Yo creo que sí se puede resistir con una formación docente. De hecho, yo he escuchado a algunos que luego dicen, bueno, ahí está la visión pues trágica, ¿no? Como si no se pudiera hacer nada. Doctor, precisamente ese es el otro planteamiento que quisiéramos que usted nos planteara a partir de su experiencia, no solo en México o en su país, sino en los diferentes espacios que ha recorrido en el mundo y desde la UNESCO y desde el trabajo que viene desarrollando ahí. ¿Qué hacer entonces desde su perspectiva, no solo para desnudar el tema del discurso, sino también involucrar tal vez a otros actores que han estado un poco relegados en esto, aunque parece un poco romántico o mucho romántico, del rescate, el fortalecimiento de la escuela tal cual, un espacio de socialización? ¿Qué hacer? Sí, yo lo primero que creo que la escuela ha jugado y juega un papel estratégico en el proceso de aprender a vivir y convivir juntos. Esto no es un tema menor. Si nosotros pensamos en una educación donde cada quien está aislado en su casa, aprendiendo por su cuenta, ¿qué va a pasar cuando nos consigamos los que estamos aislados? Que estamos consumiendo en la casa, que estamos aprendiendo a vivir, a tener amigos virtuales, donde no compartimos con otros, es una no sociedad. Pero sí existe la alternativa, pero la alternativa tiene que partir de una profunda transformación de la concepción de la profesión docente. Mi generación fue una generación de escasez de información. Entonces nosotros teníamos que tener un poco el cerebro, yo siempre digo, abierto para poder captar información en todos lados y poder comprender el mundo. Por eso era el papel tan estratégico que jugaban las bibliotecas. Todos nosotros hacíamos cola para ver qué libro nuevo llegaba a la biblioteca para poder comprender mejor el mundo. No había teléfono, no había fax, no había internet, no había celulares. O sea, todo lo que hoy parece que siempre ha existido no existía. Nosotros hacíamos cola para esperar el periódico. Yo soy de un pueblo al interior del país, que el periódico que en la capital se vendía a las 5 de la mañana, a mi pueblo llegaba al mediodía. Y uno hacía una cola, una hora, para garantizar que le dieran su ejemplar del periódico que había dejado apartado, porque era la forma de conectarse con el resto del país. Necesitamos mucha información para entender el mundo. Con la revolución del internet, la famosa revolución del conocimiento, hay mucha información. ¿Qué hace hoy la condición de los jóvenes? Al revés de lo nuestro, cierra para focalizar en lo que le interesa. En lo que le interesa. Y por eso que los muchachos, si algo les llamó la atención, es lo que buscan y trabajan, porque hay sobreabundancia de información. Y nosotros creemos que seguimos viviendo como docentes en el periodo de la escasez de la información. Hoy lo primero que tenemos que entender los docentes es que cuando nos paramos frente a un grupo, los estudiantes pueden saber de un área más que nosotros. Es un desafío para el docente del siglo XX. Ese muchacho que tiene acceso a información focalizó y en un área puede saber mucho más que nosotros. Puede saber más del sistema solar de lo que sabe el docente. Puede saber más de los latidos del corazón, los movimientos del corazón, que lo que sabe un docente. Y el docente no tiene por qué asustarse por eso. Dentro de la vieja certeza, por supuesto, se le moviliza porque ya el saber no está concentrado en una persona. Entonces, pareciera que ahora el docente es un mediador de muchos aprendizajes que están en el aula, que confluyen en el aula, pero para darle direccionalidad estratégica. El papel del docente sigue siendo fundamental para armonizar esos aprendizajes, para enseñar a compartir los aprendizajes segmentados de cada uno, darles comprensión global y direccionalidad estratégica. Eso significa que el docente tiene que estar muy bien informado y muy bien formado para esa nueva realidad. Y entonces, ahí mi punto de vista sobre las reformas educativas es que las reformas educativas no deben partir de la educación básica. Las reformas educativas deben partir de la formación docente.
el foco inicial de cualquier reforma, y creo que por eso es que fallan las reformas, porque le piden al maestro que cambie, que está en el aula, pero la universidad, la fábrica que sigue sacando maestros, sigue haciéndolo a la vieja usanza, no cambia, y cuando le enseñan un paradigma de cómo dar clase en la universidad, y cuando llega al aula, llega y dice, no, eso ya no sirve, hay que cambiar lo que recién acaba de aprender en la universidad. Sin ser tan drásticos, yo lo digo simplemente desde el punto de vista radical, que comience en la universidad, yo creo que debe ser un proceso complementario, que comience en el aula de primaria y de bachillerato, pero también en la universidad, haciendo investigación, traslado de experiencias, y por eso la universidad docente tampoco puede ser hoy la universidad de unos expertos. Tenemos que pensar en una universidad docente, un centro de formación docente, donde fluyan del aula de primaria, de educación inicial y de bachillerato, después de trabajar 5 o 10 años, ir a la formación docente 3, 4 o 5 años y volver a actualizarse en la enseñanza. O sea, el modelo de formación no permanente. Yo creo que en la actualidad el modelo de universidad, de formación docente, de centro de formación docente, continuo, permanente, eso está obsoleto. Es un proceso en el cual muchos maestros, los que tengan excelente desempeño en la forma de enseñanza, deberían pasar por un tiempo en la universidad, 3, 4, 5 años, y luego volver para también actualizarse sobre las dinámicas concretas de trabajo en grupo. Porque ¿cuál es el drama de las reformas educativas en América Latina y en el mundo? Que muchos de los que están al frente de los ministerios de educación no son docentes hoy en día. Los sindicatos han abandonado esa lucha. En los 70, para no ir tan lejos, era impensable que alguien llegara a ser ministro de educación sin ser educador. Tenía que tener, en los 70, o sea, tenía que tener entonces una obra educativa muy potente para que la sociedad y los gremios aceptaran que fuera el ministro de educación. Hoy si revisamos, y hagan el paneo en América Latina y el Caribe, la inmensa cantidad, por lo menos el 70% de los ministros de educación no provienen ni de la experiencia del aula, ni de la formación docente. Son economistas, tecnólogos, psicólogos, empresarios de otro campo. Y los sindicatos dejaron de pelear de eso. Nadie hoy, normalizamos, nadie pelea, el próximo presidente, el ministro de educación tiene que provenir del magisterio. Nadie pelea eso. Y eso es parte de todo el proceso de despedagogización que viene ocurriendo. Y luego hay otro elemento, doctor, que usted lo ha comentado, que tiene que ver con pues las nuevas realidades que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, el maestro de antaño, pues con otra condición, tal vez no con estos aparatos y con otro espacio, pero hoy tenemos, como usted bien lo decía, aunque en un porcentaje del 30% o más, niños que están ya con otro chip, como decimos, y hay que hacerlo. Yo digo que, bueno, lo que usted nos ha platicado es que los maestros siguen con ese viejo esquema y no han repensado, no se han dado la tarea de que hoy ocupamos otro tipo de enseñanza. Sí, a mí me gusta usar una metáfora. Yo comencé a participar en movimientos sociales y todo como a los 12 años. Yo soy de un pueblo ubicado a 1000 kilómetros de la capital de mi país. Y como yo proveo un hogar de trabajadores, para un obrero y una ama de casa, no teníamos tiempo para hacer, no teníamos dinero, tiempo sí, pero dinero no teníamos para hacer turismo. Entonces yo decía, bueno, como yo no conozco el territorio de mi país, aprovecho y cuando vaya a las reuniones viajo de día. Porque viajando de día, yo abría la cortina del autobús y iba reconociendo el territorio, la diferencia entre la montaña, el llano, cuando empezaba a llegar uno a las ciudades industriales y a la gran capital. Entonces mi forma un poco de visualizar las diferencias territoriales me servía el autobús que recorría. Pero ese autobús era un autobús sin aire acondicionado que viajaba a 60, 80 kilómetros por hora. Y perfectamente yo podía ver. Como viajaba continuamente, podía ver en un sitio cuando pintaban la casa de un color, después veía a la señora cuando estaba embarazada y con otro viaje la veía ya barrigona y después la veía el otro viaje con el niño alzándolo en brazos. Así funcionaba el mundo. Hoy el mundo es como si yo quisiera hacer lo mismo de mi pueblo, pero montándome en un coche bala, en un tren bala, a 350 kilómetros por hora y quisiera hacer el mismo ejercicio corriendo la cortina, lo que vería sería una línea negra. Pero la realidad está allá.
pero me costaría poder ver esa realidad como se está transformando. Eso nos pasa ahora. Nosotros venimos de una dinámica hasta la década de los 90, 80 fundamentalmente, de cambios lentos. El tema es que la aceleración del cambio tecnológico ha sido de tal magnitud que nos montamos en un coche bala y tenemos una cognición de autobús de 80 kilómetros. Entonces como que creemos que poco a poco vamos cambiando y nos vamos adaptando a estos cambios. No, los cambios son drásticos. Yo cuando a mí me correspondió en mi país supervisar escuelas rurales, yo fui maestro rural por 18 años. Entonces uno conoce las mañas de los que hemos sido maestros. Nosotros como maestros tenemos un locker, un escaparate, en el cual guardamos nuestras cosas. Los maestros rurales al menos lo hacíamos así. Entonces cuando yo llegaba a supervisar en las escuelas rurales, me tenían todos los maestros cartas porque querían computadoras para entrar en las nuevas tecnologías de información y la comunicación. Todo me decía un común identificador. Ni siquiera el tema de la conectividad, sino computadoras. Entonces yo le decía, está bien, yo le recibía la carta y le decía, por favor, ábrame el locker o el escaparate. Y lo abría y ahí tenían decomisados videojuegos, celulares primitivos, maquinitas. Y yo le decía, ¿y esto? No, porque es que lo traen al salón y distraen la actividad pedagógica. Y entonces para evitar eso yo se lo decomiso el lunes o el martes, pero yo se lo entrego el viernes. Y yo le decía, pero usted me está pidiendo nuevas tecnologías y todo lo que tiene almacenado en el locker son nuevas tecnologías. ¿Por qué no las usa para trabajar con los muchachos? Y se quedaban un poco como que no entendían mi punto de vista, porque los docentes, queramos o no, tenemos un poco el imaginario de la computadora como una máquina de escribir con pantalla. Y no somos capaces de ver la complejidad de lo que es la computadora, sus usos múltiples, entender como videojuego, no solo como procesador de texto, como diseñador, diagramador. Entonces ahí tenemos una profunda dificultad. ¿Cómo? Y eso en buena medida lo vemos en las universidades que forman docentes. Después que se formaron, los mandamos a proceso de actualización, vuelven a ir a la universidad o al centro de formación docente que vive según el paradigma de la segunda revolución industrial. Y donde estas cosas las habla, las reflexiona, pero no las puede vivir en cotidiano. Por ejemplo, ¿cómo nos cuesta a nosotros hoy en día distribuir las guías por WhatsApp si vemos la mayoría de nuestros estudiantes tienen teléfonos con WhatsApp? Pero entonces no usamos esas herramientas para los propios procesos de aprendizaje. Hoy muchos tenemos, acá hay por ejemplo 2 celulares inteligentes, el tuyo y el mío. Pero como docentes casi todos los tenemos y podemos descargar YouTube y grabarnos en YouTube y mandar un adelanto, un anticipo de las clases a los muchachos, que nos diría a los muchachos, uy, el profe está usando el YouTube para prepararnos 3 minutos, decir, mire, vamos a trabajar el sistema solar y fundamentalmente las órbitas de los planetas, tal cosa y esto, aquello. El muchacho dice, el profe lo hizo así, yo de pronto voy a llevar un video también. Y siempre tenemos nos acostumbramos a un lenguaje muy conservador. Por ejemplo, decimos, los muchachos no leen. Mentiras. Sí leen, lo que no leen es según el formato nuestro, que eso es otra cosa. Por ejemplo, en literatura nos gusta mandar a leer el poema El Mío Cid. Nosotros, por citar una obra, nosotros éramos de la generación que leía el poema El Mío Cid. Hoy un docente que llega a decirle a los muchachos, léanse el poema del Mío Cid y vean la cosa así, lo van a ver como que este profesor algo le pasa, no es normal. Pero los muchachos no es que no lean el Mío Cid, porque vayan ustedes a las librerías y ven la cantidad de los volúmenes de la saga de los vampiros que leen, o de Harry Potter, que son de este tamaño y los leen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué leen Harry Potter? ¿Por qué leen la saga de los vampiros? ¿Y por qué no leen el poema del Mío Cid? Porque nosotros no hemos actualizado el formato. Un profesor de literatura o de historia que quiera que el muchacho lea esos textos, tiene que tomarse la molestia de buscar por lo menos 100 frases llamativas, ponerlas en 140 caracteres, enviárselas en frases potentes al WhatsApp que tienen los muchachos o al Twitter que tienen los muchachos y acompañados de imágenes llamativas de muchos colores. Y seguramente el muchacho va a decir, oh, esto le dijo Elena a tal en el cuento de la Odisea. ¿Entiendes? Pero eso nos cuesta a nosotros porque queremos que los muchachos lean según lo que nosotros leímos, según el estilo de leer nosotros y el modo de leer nosotros. Y nos negamos a la tecnología. Nos negamos. Yo también creo que hay lo otro, quienes quieren vivir todo en el mundo tecnológico. Es el otro extremo. Hay que buscar un punto intermedio en cómo nosotros abrazamos el desarrollo tecnológico, facilitamos el encuentro humano, la relación entre seres humanos, pero usamos la tecnología para todo el desarrollo.
Hoy los muchachos que no vean que los docentes no trabajan la carrera tecnológica van a sentir que la escuela está atrasada. Si nosotros vemos el modelo de escuela, es una planta física de nuestras instituciones educativas, se corresponde a un modelo que proviene de hace 200 años y hemos venido mejorando. Pero no nos atrevemos ni siquiera en eso, en infraestructura. Nuestras casas, las casas de los docentes, si nos corresponde poderlas diseñar, y no las compramos ya hechas, tratamos de diseñarlas con una concepción totalmente distinta, claro, más minimalista, más de otra forma. Si la compramos ya usada, bueno, nos adaptamos, pero si la podemos diseñar, ¿por qué si diseñamos nuestra casa distinta no pensamos por lo menos diseñar el tema de la infraestructura? Entonces son temas que se alejaron de la pedagogía. Por ejemplo, nosotros decimos en nuestra reforma que vayamos a un modelo constructivista, más allá de calificar si es correcto o no el modelo constructivista. Pero entonces las aulas que tenemos están todas con cortinas cerradas, ¿entiendes? Cuando el modelo de aulas cerradas, y todo corresponde a un modelo memorístico, para no distraerse con nada y poder memorizar todo. Y el modelo creativo activo es que puede haber todo, pajaritos, puede haber árboles, puede haber lo que pasa, porque estás reflexionando y cruzando lo que aprende con todo lo que está pasando en el mundo. Entonces de pronto decimos cerremos. Yo trabajo constructivismo, pero cierro la cortina del salón para que no se distraiga. Y lo que tengo en mi cabeza es un modelo de enseñanza, pero eso no sé, de un modelo de enseñanza memorístico, pero eso quien debe trabajarlo es la universidad, que forma docentes, que actualiza a los docentes, o los centros de formación docente. Por eso que yo digo que la reforma no puede ser recargada solo sobre el peso de los maestros en el aula, sino que es un problema del sistema que tiene que repensarse. Ok. Dos últimas, doctor, porque sin duda estos temas dan para mucho análisis más. Uno de los últimos planteamientos, la calidad, ya nos mencionaba usted al inicio. ¿Cuál sería la definición de Luis Bonilla de calidad educativa? Bueno, no voy a ser tan pretencioso en hacer una definición de calidad, pero sí lo que digo es que usemos lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Hay constituciones en nuestros países, todos los países de América Latina y del Caribe, que tienen un concepto de educación. Y tenemos leyes de educación o leyes orgánicas o especiales de educación en todos nuestros países. Y yo hice un análisis de cuál es el común de cada una de estas constituciones y leyes. Y dicen que la educación tiene como fin la construcción de ciudadanía y el desarrollo integral de la personalidad. Entonces, partiendo de esas definiciones de nuestras constituciones y nuestra ley de educación, yo las llevo para calidad de la educación. Entonces, para mí, ¿qué es calidad de la educación? Es construir la ciudadanía del siglo XXI que posibilite el desarrollo integral de la personalidad, facilitando el encuentro humano, la solidaridad humana. Entonces, te decía, ¿qué es ciudadanía del siglo XXI? Entonces son los debates, que es una ciudadanía de carácter digital, con nuevas preocupaciones, con nuevos anhelos, donde esté, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual, el tema de los derechos de las mujeres. ¿Entiendes? ¿Qué significa desarrollo integral de la personalidad? Para mí el desarrollo tiene que ver con la posibilidad de potenciar la creatividad, el pensamiento crítico. Entonces eso nos da un campo para, desde la calidad, defender la perspectiva crítica. Entonces, por lo primero que hay que trabajar es un concepto de calidad. En la izquierda pedagógica hay una división. La mayoría, la inmensa mayoría dice que no hay que entrar al debate de la calidad porque es un debate burgués, porque calidad de la educación viene de calidad total, de todo el tema empresarial. Está bien, reconociendo los orígenes, el problema es que calidad de la educación ya construyó hegemonía. Si usted le pregunta a cualquier padre y representante, ¿qué quiere usted para la educación de sus hijos? Que sea de calidad. Entonces hay que entrar a la disputa contrahegemónica, para decir, construir un concepto alternativo ante la indefinición conceptual del organismo económico, es decir, nosotros sí tenemos una definición de calidad, es esta, y queremos que su hijo aprenda matemáticas, que aprenda desarrollo tecnológico, que aprenda a pintar, que aprenda música, que aprenda a interpretar los diferentes saberes, que sepa estar sentado al lado de un diverso sexual, de alguien de color de piel distinto. Para eso es la educación, y esa es la educación que nosotros queremos. Y seguramente en las comunidades van a decir, esa educación me gusta para mí. Lo otro me parece que está bien, muy principista, pero en términos pragmáticos no es útil. ¿Entiendes? Decir, sí, está bien, es burgués todo el tema de calidad, es una forma de despachar eso que olvida que la mayoría sí quiere que la educación sea. Excelente, entonces ahí está el sustento de una posible definición de calidad, sobre todo sustentada en los documentos de
en las constituciones políticas de los estados, ¿no? Ok, doctor, vamos a una más y con esta cerramos, que tiene que ver y aprovechar su formación, sus espacios, que nos comentara cómo se ve de manera general este informe a partir de la investigación comparativa que usted está liderando en los diferentes países, es decir, cómo ve a nuestro país comparado con los otros en relación a la postura de educación alternativa, o si no existe tal, que nos dijera cómo estamos parados ante el mundo, ¿no? Sí, no, yo considero que en toda América Latina existen propuestas de educación alternativa. Yo he tenido la oportunidad incluso contigo de compartir en Michoacán experiencias alternativas, pero mi llamado es que con todo lo potente que eso significa, hay que problematizarlas también. Porque la tendencia que tenemos, los que estamos en la teoría crítica, es cuando logramos avanzar en algo, ya lo defendemos como un mito que no puede ser revisado porque si no es que queremos destruirlo. No. La aceleración de cambio es tan permanente que hay que debatir. Yo te decía a ti, por ejemplo, en las propuestas alternativas, cuando fuimos a ver aquellos proyectos de cría de peces, si tú recuerdas, que me pareció una cosa muy bonita, hermosa. Los jóvenes, la comunidad, los niños, ¿no? Los estudiantes, la comunidad y los docentes participando en la cría de truchas, creo que era la experiencia. Y yo te preguntaba, bueno, pero desde el punto de vista de las alternativas, ¿qué se hace con el excedente con el que se vende ahí? Y recuerdo que uno de los compañeros decía, pero es que esto no se vende, esto se reparte, y no hay ganancia ni nada. Entonces yo decía, pero esto no es para enseñar el trabajo y que la gente pueda vivir del trabajo. Pero lo primero que debe aprender es a sumar, de estar con los proyectos de truchas y decir, si nosotros hacemos un esfuerzo de criar truchas, puede haber ganancia y puedo ser solidario con la sociedad. Puedo vivir de esto, puedo llevar un pescado para mi casa, pero puedo hacer que otra gente que no trabajó pero tiene necesidad también coma pescado. Yo trabajo la distribución, o sea, como las alternativas también las pensamos día a día. ¿Entiendes? Yo le decía por el tema económico ahí. Entonces, fíjate que eso es tan potente, me imagino que ya también tú me comentabas que están introduciendo ese tema, que iba incluso en tu libro a trabajar ese aspecto, pero es como nosotros nos atrevemos a ver lo alternativo no como un punto de llegada, sino lo alternativo como un punto de partida en permanente problematización para construir otra educación que tenga que ver con los grandes principios de la humanidad, porque a la final la educación no es un tema de Estado. Para mí la educación tiene que ver con el destino de la humanidad. Y por eso yo decía, con esto ya cierro, que algún día podemos conversar sobre que el gran debate que hoy tiene la pedagogía es el de qué es la vida. ¿Entiendes? Cómo defendemos la vida humana en medio de la vorágine tan acelerada de desarrollo tecnológico que está planteando incluso este señor Ray Kurzweil, la posibilidad de la era de la singularidad, que no es otra cosa que la fusión de la vida biológica humana con la tecnología. Además no lo esconde, lo que es la creación de una nueva especie. Él habla de la evolución a partir del desarrollo tecnológico humano hacia una nueva especie que sea la fusión de vida biológica humana con tecnología. Eso es un desafío que tenemos que discutir los educadores, porque tiene que ver como la realidad con la cotidianidad de lo que trabajamos en el aula, pero también del entorno social, de lo que nos espera como futuro de la humanidad. Entonces, educación y sociedad, educación, destino humano, educación y valores humanos como desafío en la actualidad. Excelente, doctor. Ojalá que sigan llegando las preguntas, los comentarios, pero queremos, doctor, siempre cerramos las entrevistas así, que nos diera un mensaje a los compañeros, compañeras que están construyendo alternativas en los diferentes espacios. ¿Cuál sería el mensaje de Luis Bonilla a partir de todo esto, este análisis importante? Y sobre todo con los que insistimos, aunque de a poquito estemos construyendo alternativas. ¿Cuál sería su mensaje? Que nos sintamos orgullosos de ser maestros, de ser maestras, de ser profesores. No con el discurso de la vocación que nos hace ver como seres que no somos trabajadores asalariados, sino como trabajadores que nos ocupamos de algo tan fundamental como es la conciencia humana. Sintámonos orgullosos y orgullosas de ser maestros, de ser docentes. Pero también demos el paso siguiente. Exijamos, no entremos en el discurso de si una reforma educativa es buena o mala. Discutamos que las reformas educativas por venir deben partir de la consulta con los maestros, con las maestras, con las comunidades, con los estudiantes,
para construir otra educación que realmente sea pertinente en el sentido social, no pertinente en el sentido de las necesidades de los organismos económicos, que sea de calidad, pero de calidad humana, de las calidades que habla la Revolución Boliviana, que dé cuenta de las diversidades y no de la calidad que tiene que ver con el modelo empresarial. Es decir, que entendamos que somos el sistema todavía más grande de gobernabilidad del mundo. O sea, no hay en todos los países del mundo el sistema más extendido de instituciones es el sistema escolar. La profesión más numerosa es la de los docentes. Si nosotros diéramos un salto, el mundo temblaría. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es para tomar conciencia y hacer un salto juntos, pero para mejorar la educación y el destino del hombre. Muy bien, muchas gracias doctor, ojalá que tengamos otra oportunidad y a ustedes amigos y amigas agradecer como siempre, les seguimos invitando a que lleguen los comentarios, insistimos de la forma que ustedes crean conveniente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias.